Estamos a 20 días ya de las elecciones departamentales. El próximo 10 de mayo se empiezan a definir algunos departamentos en materia de encuestas, otros aparecen bastante más peleados, voto a voto, justo cuando además el Consejo de Ministros se reúne en un departamento que parece ser clave, que no está definido, y en este sentido han habido críticas. En este tramo final ya de nuestro programa vamos a conversar con Daniela y con Danilo a propósito justamente de este tramo final de la campaña, y arranco con esto, Danilo, porque el Consejo de Ministros fue el último en el interior antes de las elecciones departamentales, justamente. Sí, ¿no? justamente porque este Consejo de Ministros en Cerro Largo estuvo antecedido por críticas, sobre todo del Partido Nacional, respecto a la oportunidad de realizarlo justamente en ese lugar. Y si ustedes recuerdan, el Consejo de Ministros en Maldonado también había despertado muchas críticas, sobre todo del Partido Nacional. Allí en Maldonado está bastante también disputada la intención del voto en el departamento respecto al Frente Amplio del Partido Nacional. Y en este caso en Cerro Largo también aparece una disputa, aunque eventualmente el Partido Nacional correría con cierta ventaja en las departamentales y no así como sucedió en lo nacional. Y, por ejemplo, Pedro Saravia, el intendente, sí, críticamente habló en las horas previas a este Consejo de Ministros, aunque evidentemente una vez que el mismo se desarrolló, Saravia estuvo participando de las instancias del Poder Ejecutivo. De hecho, Raúl Sendic, el vicepresidente de la República, cuando estuvo la semana pasada con nosotros, decía que el Poder Ejecutivo seguirá adelante más allá de estas críticas que, por ejemplo, ha hecho Jorge Larrañaga. Porque claro, para este Consejo de Ministros llegaron 4 ministros bastante antes de la sesión plenaria, participando de lo que es el lanzamiento de la campaña, más que el lanzamiento, promocionando la candidatura de Guarino allí en Cerro Largo, y de esta manera promocionando una figura del Frente Amplio, y por ahí la molestia del Partido Nacional, Daniel. Sí, está claro que el calendario electoral y el sistema electoral uruguayo, que permite hacer campaña a los ministros, hasta el vicepresidente, salvo el presidente, todos están habilitados, pero en realidad genera este tipo de roces. Obviamente una actividad también de los senadores del Partido Nacional y Colorado, que también está repartida en la campaña, obviamente mirando de reojo su interna propia, ¿no? Porque si bien es cierto que Alianza tiene cierta supremacía en el interior en cuanto a cantidad de intendencias, bueno, obviamente la disputa con todos está presente. En cuanto a lo que vos decías de posibilidades electorales, en la hipótesis de máxima por el Frente Amplio, además de Cerro Largo, como decía Danilo, que es un territorio en disputa según las encuestas, la hipótesis de máxima sería una franja en el sureste, claro, que abarca Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, y la franja del litoral norte. Claro. Porque Artigas es del Frente Amplio y está en disputa, más allá que el Partido Nacional tiene chance cierta de ganar. Está la disputa por Salto con los colorados y en Paysandú con los blancos. Salto, un feudo importante del Partido Colorado, ¿no? Exactamente. Y bueno, y Río Negro, que también, según se dice en encuestas, también está en disputa de parte del Frente Amplio y el Partido Nacional, que no tiene la reelección de la FLUS, que era una carta fuerte. Entonces ahí está la hipótesis de máxima. La de mínima, ¿cuál es? Para el actual oficialismo, perder Maldonado, que es un dato fuerte, no volver a Salto y Paysandú a la administración cuando las encuestas le dan esa posibilidad, y quedarse con Montevideo Canelones, con la zona metropolitana como centro de poder municipal. Perdiendo Artigas. Exactamente. Artigas, sí. Para el Partido Colorado lo que queda seguramente sea Rivera, que Marne Osorio puede repetir como intendente en función de que las encuestas le dan la mayor intención de voto de los colorados. A propósito de campaña política en el marco de estas departamentales, por ejemplo, el fin de semana la mesa política del Frente Amplio sesionó en Sauce, claro, y si bien Canelones es un departamento netamente frente amplista, en Sauce perdió el municipio. Y uno de los puntos de los dos candidatos allí era para ganar el municipio de Sauce. Digo esto en cuanto a actividades políticas que se desarrollan en algunos lugares del país. En la zona metropolitana parece bastante claro el triunfo de la coalición de izquierda, tanto en Canelones como en Montevideo. Tal vez aquí en Capital la gran duda es hasta dónde llega la concertación, este experimento político que se pone en práctica para estas elecciones. Y dentro de la concertación, ¿cómo terminan siendo los márgenes entre los principales candidatos? Y allí está Garcés y Novik, sorprendentemente Novik empardando prácticamente a Garcés, que incluso tiene toda la potencia del aparato del Partido Nacional. Sí, ¿no? Todas las encuestas muestran un crecimiento importante de Novik en las últimas semanas, ¿no? Exactamente. Sí, la pregunta pasa por qué van a hacer después, si esto es la experiencia de la concertación o si en definitiva es poner un pie en una eventual campaña política futuro para algún otro cargo. Un dato importante para esta semana a nivel de Montevideo y tiene que ver con el oficialismo. Luciano Polanqui en esta jornada presentó su plan de movilidad. Esto también ya lo maneja la campaña de Daniel Martínez, que según las encuestas son quienes están en la disputa por la intendencia. Bueno, hay que ver
cómo se procesan eventuales diferencias en los planteos de cada uno en el tema de transporte, que es uno de los puntos fuertes importantes de la campaña. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos, una nueva entrega de Entre Líneas. Los esperamos, como siempre, con muchísimo gusto, el próximo lunes aquí en el 20 a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien, que tengan una buena semana. Que pasen bien, ¿eh? Hasta luego. Chau, chau. Esta noche a ver las estrellas, el fuego de su luz, ya no es un invierno.